Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Edimburgo, amigos que nos están sintonizando, hermanos de otras congregaciones, tanto aquí en el Valle de Texas como en México y en otros lugares donde ustedes pueden conectarse con nosotros a través de este medio del Facebook Live o a través del YouTube. Bendiciones, deseamos que el mensaje de hoy pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Le hemos titulado La belleza de un corazón agradecido. Vamos a orar. Padre amoroso y bueno, en estos momentos pedimos tu bendición, Padre, para la meditación de tu palabra en esta hora. Señor, úsame con poder, que seas tú el que hables a nuestros corazones, pero que también nuestros oyentes, los que están escuchando, Señor, también puedan ser tocados por tu poder, edificados, bendecidos a través de las enseñanzas que tú quieres compartirnos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El pasaje bíblico que vamos a usar en esta hora, amigos, está en Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Para muchos es un pasaje conocido y dice de la siguiente manera. Si usted tiene su Biblia abierta en casa, siga conmigo la lectura. Recuerde, es Lucas 17, 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies del Señor, dándole gracias. Y este hombre era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mis amados amigos y mis amados hermanos, en esta época del año en que nos enfocamos especialmente en el tema de dar gracias a Dios, el Día de Acción de Gracias, una fiesta nacional aquí en los Estados Unidos, que se conmemora y se recuerda la primera cosecha que tuvieron los peregrinos de la colonia en la ciudad de Plymouth en 1621. La cena habitual siempre será un recordatorio de aquella experiencia cuando los peregrinos colectaron su alimento, y lo primero que pensaron es darle gracias a Dios. Hicieron una cena para convivir en un espíritu de gratitud por la provisión de los alimentos para las necesidades de los peregrinos. Lo interesante de todo esto es que ellos usaron pavos salvajes. ¿Por qué pavos salvajes? Indudablemente sería de los animales disponibles para comer, serían los que estaban más al alcance de los peregrinos. Tal vez no tenían toda la cría de animales para poder tener diversidad o especies de carne para poder comer. Entonces de ahí que se agarró la idea de un pavo. Pero estos eran silvestres. Y aunque hoy en día pues sabemos que hay industrias que están alimentando, están produciendo muchos pavos y los sacrifican, o sea, los matan y los ponen en congeladores, en cajas, y luego en las fechas de noviembre se mandan a las tiendas de autoservicio o de conveniencia para que las familias puedan obtener su pavo. Pero la idea era recordar a los peregrinos en esta fecha
La acción de gracias debería ser una forma de vida para los hijos de Dios. Aunque se ha convertido en una celebración anual, aunque muchos lo hacen por rutina, y aunque muchos se reúnen para comer, para convivir como familia, a veces se ha perdido el enfoque porque solamente están tomándolo desde la perspectiva de compañerismo. Están conectándose con sus amigos y con sus familias, pero no se están conectando apropiadamente con Dios, que finalmente es nuestro proveedor y es el que nos sustenta y por el cual nosotros tenemos que expresarle nuestra gratitud. No debe ser un asunto de un año, sino debe ser todos los días. Debemos agradecer a Dios con un corazón muy, muy agradecido por las bendiciones que Él nos ha dado. Ahora, recordemos que un corazón agradecido, cuando el hombre no tiene a Cristo en su corazón, obviamente el Señor no es el centro, no es la prioridad. El hombre está centrado en sí mismo. De ahí se deriva la corriente filosófica que se llama humanismo, donde el ser humano ha puesto en el centro de su universo, en el centro de su corazón, en el centro de su quehacer, al mismo hombre. Por eso se llama humanismo. Y por eso ellos ignoran a Dios, no buscan a Dios, menos con un corazón agradecido. Y cuando buscan a Dios es cuando realmente están con problemas, que tienen enfermedades, que han perdido el trabajo, que tienen problemas familiares, que tienen problemas financieros, que están sin trabajo, que están decepcionados de todos. Bueno, es más, mucha gente hasta culpa a Dios de todas las calamidades que el ser humano experimenta, pero porque está lejos de Dios, porque no ha tomado en cuenta a Dios, porque le ha dado la espalda a Dios. Sin embargo, cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, nosotros somos agradecidos y reconocemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esa es la actitud de una persona redimida por Cristo, de una persona que tiene a Cristo en su corazón y recordando lo que dice, y siempre lo vamos a tener presente como creyentes, como cristianos, cuando dice, entonces llamarás y yo te responderé. En Job capítulo 14, versículos 14 al 15 dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Entonces, hay tres pensamientos primordiales que yo quisiera compartir con ustedes. El primer pensamiento es que en nuestra angustia, y si clamamos a Dios, Dios, Él responde. Contigo estaré en la angustia. Dice, te protegeré y te libraré. Entonces, cuando estos hombres clamaron, porque dice el pasaje que alzaron la voz, versículo 13, estamos en Lucas 17, 13, que alzaron la voz y clamaron al Señor diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos se percataron que Jesús estaba cerca o que iba a pasar por donde ellos se encontraban. Recuerden que los leprosos tenían que vivir fuera del pueblo en lugares solitarios y si alguien no se daba cuenta y se acercaba, ellos tenían que gritar, inmundo, 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 para que la gente sana se pudiese alejar y evitar acercarse a ellos. Algunos dicen que inclusive ponían campanitas en sus vestidos, por si acaso. Ni ellos se daban cuenta que alguien se estaba acercando, ni el que venía por el camino se daba cuenta que adelante estaban los leprosos. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es que ellos claman y el Señor escucha. El Señor responde. Ahora bien, cuando Él responde, le dice a los leprosos, según dice, id, mostraos a los sacerdotes. Ahora, puede ser que este versículo que nosotros estamos mencionando aquí
no tenga tanto impacto para aquellos que desconocen el Antiguo Testamento. Que Jesús les haya dicho, vayan y muéstrense al sacerdote, significa que era en obediencia a lo que estaba establecido en la palabra de nuestro Dios, puesto que en Levítico 14:2 dice, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Cuando se limpiare, tenía que venir al sacerdote. Pero en este caso, se dan cuenta que Jesús, la orden que les dio, no les dijo, los voy a limpiar. Sí, les voy a resolver su problema. Sí, ya escuché su petición. Conozco perfectamente. Tengan tranquilidad, tengan paz. Yo voy a hacer el milagro. No les dijo el Señor Jesús nada de esto. Solamente les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ahora bien, la condición para el milagro era no solamente creer en la palabra que Cristo Jesús, en la expresión que Él dijo, sino también confiar que Él estaba listo para sanarles. Así que los leprosos agarraron rumbo al templo para encontrarse con los sacerdotes. Pero dice la palabra del Señor, dice lo siguiente, y aconteció que mientras iban, ellos escucharon, ellos creyeron, ellos obedecieron. Así que el milagro no se dio cuando estaban frente al sacerdote, que les haya echado, no sé, algún aceite o les haya echado algo. Nada de eso. Simplemente cuando ellos iban caminando rumbo al templo, el milagro se hizo y dice la palabra del Señor en el versículo 14, en la segunda parte, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El Señor siempre escucha el clamor de sus hijos y siempre responde, y responde a tiempo. Y dice en otra parte de las Escrituras que Él nos da más de lo que nosotros pedimos o merecemos. Nos da con creces, pero tenemos que acudir al Señor, exponerle nuestra necesidad, creer en su palabra y obedecer lo que Él nos dice. Son los requisitos para que el milagro pueda hacerse. Entonces, estos leprosos conocían la ley, pero aún estaban impuros y llenos de lepra. Aún así, decidieron obedecer a Jesús, lo que les ordenó. Ahora bien, el segundo pensamiento que quiero compartir con ustedes, no solamente que Él responde en nuestra angustia, sino también fueron a donde Jesús les ordenó, confiaron en Jesús. Ahora Él les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. No les dijo, vayan con sus familias y digan que escucharon de mí, que yo les voy a responder. No encuentren a sus amigos, no vayan a otra parte. Vayan directo al templo, busquen a los sacerdotes o al sacerdote y preséntense delante de ellos. Entonces, el milagro sucedió porque obedecieron. Dice Lucas capítulo 17, versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, la reacción de él volvió glorificando a Dios a gran voz. Miren lo que pasó. Este hombre, que era samaritano, se dio cuenta que el milagro se había hecho. Y entonces él reconoció que el poder de Cristo se había manifestado en el cuerpo de ellos y se había traducido en sanidad. Pero la Biblia dice en el pasaje leído, el versículo 15, Lucas 17, que este leproso sanado, cuando se dio cuenta que ya estaba limpio, que ya no tenía lepra, dice que volvió. Él regresó. ¿A dónde regresó? Pues a donde estaba Jesús. Indudablemente buscaba a Jesús. Ahora, yo no sé si Jesús, estaba en el mismo lugar donde les dio la orden que fueran al sacerdote. Pero él fue al encuentro de Jesús. Él volvió. Cuando se dio cuenta del beneficio que había recibido, la reacción de su corazón era de gratitud, de buscar al Señor para estar agradeciéndole. Pero mientras él iba,
iba glorificando a Dios a gran voz. Yo no sé qué haría. A lo mejor estaba diciendo en voz alta, mírenme, mírenme los que me conocieron, que vivía fuera de la ciudad, fuera del pueblo, fuera de las aldeas. Miren los que me vieron que estaba enfermo. Ahora observen, ya estoy limpio, ya estoy limpio, ya estoy limpio, ya estoy limpio. Ya el Señor Jesús ya me limpió. Yo no sé qué tantas expresiones iba diciendo en el camino, porque dice, volvió glorificando a Dios a gran voz. Estaba publicando la bendición que había recibido y estaba obviamente exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta vez sus gritos no fueron de pidiendo clemencia, pidiendo piedad, pidiendo que se hiciera el milagro. Esta vez sus gritos no eran de angustia, eran gritos de júbilo, y todos los que lo vieron, lo oyeron alabar a Dios. Ahora, fíjense que un corazón agradecido es muy hermoso, es bello, porque no solamente expresa gratitud, pero también expresa alabanza, que es lo que este hombre estaba haciendo. Cuando somos librados de las angustias, hemos de dar gracias, hemos de glorificar el nombre de Dios. Hemos de hacerlo a gran voz, que los demás sepan, que los demás escuchen, que los demás reciban el mensaje, que todos oigan. Este leproso además tenía un corazón agradecido, pues se postró. Cuando encontró a Jesús, se postró ante él. Qué interesante. Se postró ante él. Eso era señal de humildad. Era señal de reconocer quién era Jesús. Pablo dice a los filipenses que es necesario que toda lengua confiese, que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y aunque Pablo lo dijo después, este hombre había hecho exactamente a la manera como Pablo lo expresa posteriormente. Regresó agradecido, alabando al Señor, se postró ante él. ¿Qué diría? Pues no nos registra todo el Evangelio, pero me imagino lo que un corazón agradecido puede expresarle al Señor y postrado en tierra, de rodillas y su rostro en tierra. Dice Jeremías capítulo 33, versículo 3, no desfallezcas. Si estás angustiado, oprimido, esclavizado, quebrantado, Él está esperando que clames y su misericordia no tardará en manifestarse en respuesta a tu clamor. Bueno, Jeremías 33:3 lo dice de la siguiente manera: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas maravillosas que tú no conoces. Estos leprosos, cuando menos los 10, pero este que venía agradecido, había reconocido una obra que no esperaban. Habían sido testigos oculares. Ellos fueron testigos porque experimentaron el poder del Señor. Pero este entonces no podía callar. ¿Cuántas veces nosotros hemos clamado a Dios? ¿Cuántas veces usted se ha puesto de rodillas, ha orado al Señor? Es más, ha clamado con toda su alma, con todo su corazón, para que el Señor le bendiga, para que le conceda la petición que le está haciendo. ¿Cuántas veces Él nos ha respondido y nos ha librado de nuestras angustias? Ahora mismo, en este tiempo, ¿cuántos se han recobrado del virus, del coronavirus? ¿Cuántos estuvieron en el hospital? A lo mejor muchos recibieron oxígeno, fueron entubados y regresaron a casa. Yo sé que algunos no pudieron superarlo. Pero ¿cuántos de los que el Señor los levantó y los regresó a casa y los sanó, ahora están con corazones agradecidos? ¿Cuántos? ¿Cuántos?
Porque la idea es que mientras dura el gozo, la alegría de ver que el Señor nos sana, estaremos agradecidos. A lo mejor estaremos invocando el nombre de Dios. Pero conforme pasa el tiempo, vamos enmudeciendo. Ya no reconocemos, ya no testificamos. ¿Por qué no volvimos a glorificar a Dios? Ya sea por esta pandemia, por este virus, ya sea sanado de cáncer, ya sea sanado de cualquier otra enfermedad terrible. Hemos de regresar a Dios para agradecerle los milagros, sea del tipo que sea. Las señales siempre deben conducirnos al autor que la realiza. No debemos atorarnos, no debemos pararnos solamente contemplativos con las señales. Debemos ir al autor de la señal. El milagro fue una sanidad y el autor fue Jesús. Fijémonos que de los leprosos tan solo uno volvió para darle gracias a Dios. ¿Usted tiene un corazón agradecido? ¿O está esperando el jueves de noviembre para decir que está celebrando Thanksgiving, que está dando gracias a Dios? La gratitud debe ser un estilo de vida y debe ser todos los días. Estos 9 leprosos también fueron limpiados. Entonces, el tercer pensamiento es que, ¿qué pasó con los otros 9 leprosos? En el versículo 17, Jesús respondiendo, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Obviamente, esto lo dijo cuando el leproso sanado ya estaba frente a Jesús. Y creo que lo dijo no solamente para que el leproso sanado lo escuchara, sino para que todos los que estaban escuchando a Jesús entendieran lo que él estaba tratando de decir. Olvidaron dar gracias a Dios que los sanó. Olvidaron honrar y glorificar el nombre de Dios los 9 leprosos. Entonces, olvidaron dar o tener un corazón agradecido. No te olvides, mi hermano, mi amigo, no te olvides de expresar tu gratitud al Señor. Cuando eres librado, cuando eres bendecido, no te alejes de Él, pues te perderás una bendición aún más grande y solo te llevarás una bendición temporal que acabará el día de tu muerte. Porque si el Señor te sanó y tú buscaste al Señor solamente por tu salud física, qué triste será el día que tú mueras. Porque entonces no recibiste la bendición espiritual y no recibiste las palabras de vida eterna, el amor y la misericordia de Dios. Solamente quisiste ser sano físicamente. Entonces, él solo hizo lo que se le ordenó. Recibió el regalo y volvió con un corazón rebosante de agradecimiento para el autor de la gracia recibida. Jesús le dijo al leproso, ve, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Ven cómo la bendición el beneficio de la salud física, cuando se viene reconociendo al que hizo el milagro, no solamente te sana físicamente, te sana espiritualmente, te limpia de la lepra del cuerpo y también te limpia de la lepra del pecado, porque la lepra es un símbolo del pecado. Te limpia tu corazón. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que nosotros tenemos que entender eso. No hay mayor bendición que el perdón de los pecados y la salvación del alma. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare al mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aun si tú siguieses enfermo, cansado y abatido, solo necesitas empezar a obedecer su palabra y el Señor te va a bendecir. Agradece hoy su misericordia, pues aún tienes vida, tienes oportunidad. Todavía te puedes acercar a Él. Dice el Señor Jesús, al que a mí viene no le echo fuera. Dice,
Y el que viene con un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Llegamos a la conclusión. Jesús hizo 3 preguntas. Miren, ¿no eran 10 quienes fueron sanados? En la pregunta. ¿Qué contestaría usted? ¿Qué contestarían los que estaban escuchando a Jesús? Obviamente, a lo mejor si fueron testigos del milagro, le habrán dicho al Señor Jesús, fueron 10, Señor Jesús. Viene la segunda pregunta, ¿dónde están los otros 9? Dice que no hubo ningún otro que regresara a dar gracias a Dios, gloria a Dios, excepto este extranjero. Solamente un extranjero fue agradecido. Qué tremendo es esto. Porque a veces los que pertenecen a una iglesia piensan que ya la hicieron, porque piensan que ya son de Cristo, que ya no tienen que mantener una relación íntima con el Señor, en donde pueden tener comunión y pueden recibir las bendiciones y pueden agradecerle al Señor, pueden alabar su nombre y pueden testificar de su poder a otros que también tienen la necesidad de recibir los beneficios del poder de nuestro Señor Jesucristo. Los otros se fueron con su bendición de haber sanado de la lepra física, cuando vieron al sacerdote y a sus familias. Sin una palabra de agradecimiento, fue el milagro recibido. Vean a los 10 leprosos. Parecen iguales. Todos tenían lepra. Todos habían sido sacados de la sociedad para vivir afuera del pueblo, aislados. Todos estaban determinados ese día de ser sanados. Por eso clamaron diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Todos habían escuchado de Jesús. Todos creyeron que Jesús los podía ayudar. Todos obedecieron la palabra y el mandato de Jesús de ir al sacerdote. Todos fueron sanos. En su apariencia, todos fueron idénticos. Pero lo que hizo la diferencia es aquel uno que regresó. 1 tenía gratitud, 9 eran ingratos. 1 encontró el perdón, 9 seguían cargando con sus pecados y con su responsabilidad delante de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. 1 recibió 2 milagros. 9 recibieron un solo milagro. Los 10 fueron limpios. Ese fue su milagro. Pero el samaritano fue sanado, fue perdonado y recibió 2 milagros. La pregunta para ti sería esta. ¿Tú has recibido algún milagro? ¿Un milagro? ¿2 milagros o más milagros del Señor? Acércate a Él con un corazón agradecido. Oremos. Padre amoroso y bueno, te damos gracias porque en tu palabra encontramos esta narrativa, este ejemplo, donde hay 2 tipos de personas. Originalmente todos estamos en la misma condición, en la misma necesidad, con el mismo problema, con la misma enfermedad. Pero cuando hay un encuentro contigo, Señor, hay salud, hay sanidad. Pero Padre Celestial, solamente algunos se conforman con la sanidad física, pero no buscan la sanidad espiritual. Te damos gracias porque tú nos has sanado y esperamos que los que nos están escuchando también puedan reconocer el milagro que tú has hecho en sus vidas y que la gratitud pueda ser un estilo de vida para ellos, no una fecha en el calendario, no una imitación porque todo el mundo lo hace, no, sino cada día. Tu palabra dice, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la buena voluntad de Dios en Cristo Jesús. Enséñanos, Señor, ayúdanos para recordar, para no olvidar que siempre debemos ser agradecidos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
sale el sol temprano cada día. Es tu gracia que me da aliento de vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz. Tu presencia me refresca en la mañana, me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Tú demuestras que me amas y me cuidas y me suples siempre el pan de cada día. Nada bueno tú retienes a tus hijos, eres mi proveedor. Al oscurecer cuando llega la noche, tú me libras de ansiedades y temores. Es tu mano mi refugio y mi descanso, eres mi guardia.